Alcalde, hubo un cambio de proceso en el pico y cédula, llevamos 8 días. ¿Usted nos puede contar cómo ha sido ese cambio? ¿Fue positivo, fue negativo? Cuando pasamos de 4 números en un día a 2 números, ya hoy llevamos 8 días. Bueno, Sandra, y las personas que nos ven y que nos escuchan, yo puedo decir que tenemos un balance positivo. No como nosotros lo quisiéramos, porque realmente nosotros hemos tomado algunas medidas tratando de continuar con el mensaje de que la gente se quede en su casa, y aunque la mayoría de personas han estado recibiendo, digamos que esta instrucción, aún nos encontramos con muchas personas que tratan de hacerle como el quite y la trampa a la medida, pero puedo decir que nos funcionó, que disminuyó el tránsito de personas, pero también hay que decir que tuvimos unas dificultades el fin de semana, y eso digamos que es muy bueno de una vez anunciarlo, porque lo cierto es que este sábado y domingo nos quedamos corticos en el tiempo con la gente del campo, entre otras cosas porque llovió, porque el invierno no nos ayudó. Entonces, esta semana vamos a seguir igual en la medida de pico y cédula, con una sola variación. Vamos a ampliar el horario hasta las 4 de la tarde, sábado y domingos, para supermercados, tiendas, agropecuarias y negocios que le suministren a los campesinos artículos de primera necesidad. Vamos a tratar, porque recibimos pues sugerencias, recibimos quejas, entonces este fin de semana lo vamos a realizar de esa manera, pero yo creería que tenemos un balance positivo de esta medida. Excelente, alcalde. Pues uno siempre escuchaba precisamente los comentarios de sábado y domingo, porque como ya empezó el invierno y entonces es más difícil para el campesino poder acceder rápidamente y cumplir con estos horarios, pero muchas gracias pues por haberlo considerado, porque era como una queja más bien que tenía bastante eco. Sandra, sí, mira, lo que estamos enfrentando es dinámico, y entonces aquí no nos podemos alarmar porque de un día para otro o entre semana podamos hacer cambios. Por ejemplo, hace un tiempo se decía que el uso del tapabocas era un asunto que todavía estaba en entredicho, que podría ser más riesgoso, y una de las cosas que le queremos decir hoy a la comunidad a partir de hoy, el doctor Juan Pablo más adelante seguramente lo va a tocar, es que en la medida de que vayamos abriendo la economía y que la vida laboral y económica, no la social, la vida laboral y económica vaya normalizándose, el tapabocas tiene que ser una medida de uso obligatorio. Entonces, eso hace 8 días puede que no fuera así. Según la última conversación que tuvimos con la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, ayer nos visitó un médico epidemiólogo y la instrucción es esa. Entonces nosotros tenemos que tener tranquilidad y tenemos que tener humildad para recibir sugerencias y para acatar y para cambiar las cosas que tengan oportunidad de mejora. Caso tal el tema del pico y cédula con nuestros campesinos y con el horario que nos quedó corto. Claro que sí, pues nos gustaría entonces que el doctor Juan Pablo nos contara de pronto cómo va el proceso en el hospital, si han habido cambios, si siguen haciendo las consultas para las personas de PIP. Nos cuenta por favor cómo está manejando la situación durante esta semana que pasó la ese Hospital San Camilo. Hemos tomado las siguientes medidas, y muchas de ellas yo creo que supremamente exitosas. Como lo planteé tal vez en un programa anterior en que estuve aquí, el propósito es que al hospital vaya la menor cantidad de gente posible, que solamente vayan porque sea estrictamente necesario. Entonces, para evitar que la gente vaya al hospital, hemos adoptado varias medidas. La primera de ellas es que estamos haciendo telemedicina, teleconsulta, habilitamos una línea telefónica a través de la cual estamos atendiendo las personas. A la fecha, al día de hoy, en teleconsulta hemos atendido más de 110 personas. Se han hecho controles domiciliarios más de 55 personas, llamadas de telemedicina más de 51 llamadas. Lo otro que estamos haciendo es que estamos entregando a domicilio los medicamentos. Al día de hoy hemos entregado en medicamentos 200 fórmulas médicas, 150 fórmulas médicas se han entregado a domicilio. Con fórmulas de lomo que las hemos traído de Medellín,
3. Y en un convenio que hay entre COAN y Sabia Salud, que los pacientes se les entregan unos medicamentos, especialmente insulina, hemos entregado a domicilio 18 fórmulas. Eso ha evitado que mucho más de 200 personas tengan que ir hasta el hospital. Hemos implementado también acciones de control al acceso del hospital. Es posible que para algunos suene que sea un poco, digamos, inamigable, por ejemplo, ir al hospital y encontrar la puerta cerrada, pero hoy tenemos que hacerlo. Y ahora más adelante quiero que me den la oportunidad de ahondar un poquito en el por qué se toman las medidas. Pero ahí hemos cerrado la puerta del hospital, el acceso al hospital es solamente peatonal, con excepciones lógicamente de personas que tengan dificultades para el movimiento o que pues lleguen con una situación de urgencias en las cuales pues lógicamente los permitimos que ingresen hasta urgencias. Ahí en la puerta hemos habilitado un lavamanos con detergente y damos las instrucciones, está la persona que está en la portería está dando las instrucciones de un adecuado lavado de manos. En el ingreso hacia el hospital estamos haciendo la preclasificación, es un pretriaje de los pacientes porque estamos identificando los que tengan sintomatología respiratoria para hacerles una evaluación en un sitio diferente a donde se atienden cualquier otra persona que consulte el servicio de urgencias. Entonces, hemos ido adecuándonos, además todo el personal de la institución se está preparando, nos hemos preparado y nos estamos preparando como para la peor de las condiciones, las peores de las situaciones. Para ello hemos ajustado protocolos, hemos estudiado y estamos haciendo simulacros, y entonces yo creo que estamos hoy mucho mejor de lo que podíamos haber estado hace unos 15 o 20 días. Claro que sí, doctor Juan Pablo, interesante eso de que se pueda hacer una consulta vía teléfono y que, por decir, a los adultos mayores o a los niños puedan llevarle los medicamentos pues hasta la casa, ¿cierto? Alcalde, vamos a ir evacuando las preguntas para que de pronto no se nos acumulen. Sí, claro. Esta tiene que ver con lo que sucedió pues con el campesino esta semana. Preguntan, ¿qué viable es no aplicar pico y cédula? Recomiendan mejor hacer control para que solo se atiendan a los campesinos, pero sin pico y cédula. Mire, la medida del pico y cédula, yo sé que es muy incómoda para algunas personas y nosotros realmente no tenemos inconveniente con atender a la gente del campo. Nosotros, hoy por hoy, la gente que sale de las veredas al municipio no nos representan hasta hoy ningún riesgo. Entonces nosotros con la gente del campo no tenemos ningún inconveniente. ¿Cuál ha sido el inconveniente? Que hay que hablarlo con toda claridad, que la gente del pueblo se aprovecha de que el fin de semana hay gente del campo transitando para irse a hacer cosas que no tiene que hacer. Entonces, a eso nos vemos nosotros sometidos. ¿Qué le digo yo a los campesinos? La medida del pico y cédula no la vamos a suprimir, pero si hay alguien del campo que tenga que salir el sábado y su pico y cédula sea el domingo, pues nos lo hace saber y nosotros le generamos el permiso especial. Es porque, digamos que los fines de semana es una situación muy compleja por lo que acabo de decir, la gente quiere irse de sus casas y se aprovecha que ven un poco más de tránsito de lo normal para volverse indisciplinado. Entonces, cualquier situación particular con alguien del campo, por teléfono, en la portería de la alcaldía, con alguien que me haga llegar el mensaje, nos la hace saber y nosotros le hacemos el permiso. Ayer, por ejemplo, le firmé permisos a un señor de una finca panelera y me dijo, vea, le voy a traer el permiso de 20 personas, ellos cobran el domingo. Algunos de ellos les toca el sábado, yo no tengo ningún problema, venga y lo autorizamos, porque con la gente del campo no hay problema, nos toca tomar esas medidas para seguir controlando el tránsito de las personas de la parte urbana. Claro que sí, alcalde, y durante estos fines de semana de pronto han realizado comparendos para las personas del pueblo pues que están siendo como un poquito irresponsables y saliendo sábado y domingo cuando debemos quedarnos en casa para darle el paso a nuestros campesinos. Sí, hasta el momento van más de 75 comparendos y la policía pues actuando con rigidez, pero también hay que decirlo con absoluta claridad. A veces la gente se salta esto, no estamos preparados para este encierro y la gente prefiere enfrentarse a ese tipo de sanciones
y desacatar la norma. De todas formas, nosotros seguimos haciendo nuestra tarea, invitando a las personas, tomando medidas y tratando de hacer un poco de pedagogía para que la gente cumpla ese requisito mínimo. Sandra, mire, yo les quiero adelantar algo. De a poco, después del 27, la vida económica y laboral en algunos sectores se va a empezar a normalizar. Algunos negocios, todavía no se sabe, no los quiero mencionar, porque hay que esperar que el gobierno nacional nos emita un decreto donde nos abra el marco de todo lo que va a pasar. Y entonces, a partir de ese momento, ya la responsabilidad no es solamente de la administración municipal ni de la policía, ya pasa a ser una responsabilidad individual. Cada quien tiene que hacer lo necesario para cuidarse. ¿Y qué tienen que hacer? Lo que nosotros le hemos pedido durante todos estos días: lávese las manos, evite el contacto con las personas, evite el contacto estrecho, aíslese, guarde la distancia, y si tiene adultos mayores y si hay niños, que ellos se queden en la casa. O sea, es exactamente lo mismo. Entonces, esto es, todavía estamos en el momento donde nosotros, a través de la administración, de nuestras medidas, le hemos dicho a la gente, y aún así, digamos que prefieren enfrentarse a una sanción. Vamos a pasar donde cada quien tiene que aportarnos, porque si no, hay que decirlo con cifras concretas. Ahorita Juan seguramente les va a contar algunos panoramas, unos escenarios que se esperan en todo Antioquia y en todo Colombia, donde los especialistas hablan de un gran porcentaje de colombianos que nos vamos a infectar, y todo nos va a tocar enfrentar a esa situación. Y la única medida es hacer lo que por estos días le hemos pedido, esas cosas que le acabo de mencionar. Claro que sí, alcalde, se viene algo, yo pienso que mucho más crítico, porque si ahorita con normas, con comparendos y todo, hemos encontrado pues personas irresponsables, van a creer que tienen libertad, pero el acuerdo nacional sigue diciendo que va a ser obligatorio, inteligente, ¿cierto? Es inclusive largo, pues, lo que hemos leído. Entonces, van a haber muchos cambios. Y de hecho quería preguntarle, pero no lo adelantó, tienen que esperar las directrices del gobierno nacional, pero la alcaldía también va a sacar sus decretos acorde como a las necesidades y a la economía del municipio, ¿cierto? Sí, ¿cómo va a funcionar eso? Durante esta semana posiblemente el gobierno nacional emita un nuevo decreto y hable del aislamiento preventivo, inteligente, como él lo ha venido mencionando. Y diga muchas cosas, y nosotros lo tengamos que adaptar a la realidad municipal, nosotros lo tengamos que adaptar. ¿Qué debe tener en claro la gente? Que la economía gradualmente se empieza a recuperar, pero que nuestra vida social no va a ser la misma. Por ejemplo, discotecas no se van a permitir, no lo dice la alcaldía, así seguramente va a salir el decreto. Los estadios, o sea, el fútbol no se va a realizar. Las fiestas no se van a realizar. Entonces, es un asunto para el cual nos tenemos que preparar. Y como les digo, nosotros seguiremos haciendo nuestra labor con toda la tranquilidad, con la paciencia, con el amor que tenemos por Vegachí, pero de ahora en adelante necesitamos es que la gente se cuide, porque, como les decía, seguramente Juan les va a hablar de ese asunto, nos vamos a ver enfrentados a una cosa donde estamos en la responsabilidad de cada uno y con la ayuda de cada uno. Claro que sí, tenemos dos preguntas para el gerente. Gerente, ¿qué debe hacer una persona si se le venció una autorización y es prioritario? ¿Y se pueden pedir citas normales? Sandra, no. En este momento no estamos haciendo consulta, y no solamente no estamos haciendo consulta normal en Vegachí, sino en ninguna parte del país. Estamos atendiendo consulta prioritaria y las consultas de urgencias. Que eso se está haciendo porque es una directriz del Ministerio de Salud, y así se viene haciendo desde que comenzó la pandemia. La otra pregunta se refiere a lo de las autorizaciones. Yo me imagino que las EPS, ¿qué respuesta dan cuando se vence una autorización? Yo no sé por Savia, por régimen contributivo, muchas zonas, los 3 meses y todo tenemos eso. dificultades con Savia porque Savia pues tiene cerrada la oficina, pero nosotros estamos haciéndole los trámites y estamos ayudándole telefónicamente a la gente a conseguir las autorizaciones. La mayoría de los tratamientos programados en la ciudad de Medellín, inclusive en Yolombó, todos han sido cancelados y se están
postergando, solamente está con la atención de patologías que requieran atención prioritaria. Entonces habría que mirarlo como caso por caso, ¿cierto? Ahí está, yo creo que en el canal han estado pasando las líneas telefónicas en las cuales Claro que sí. se atiende en el hospital y estamos prestos pues a atenderlos. Yo quería aprovechar para hacerle reflexionar a la gente. Mire, estamos en la última semana del aislamiento preventivo. Esta última semana seguramente es un sacrificio ya mayor del que se ha venido haciendo, ¿cierto? Ya va habiendo un cansancio en todos, pero esto nos tiene que haber llevado, ojalá muchos hayan aprovechado todo esto pues para hacer un acercamiento familiar, para muchas otras actividades que seguramente no hubiéramos hecho si no hubiéramos tenido la obligatoriedad de estar en las casas, y los que pudieron estar en sus casas, porque desafortunadamente hay algunos que no podemos estar en las casas porque tenemos que salir para poder protegerlos a los que sí se quedan en sus casas. Esta última semana yo espero que sea de un aprendizaje final para lo que viene. Como lo dice el alcalde, miren, la vida nos va a cambiar a todos y en este tiempo tenemos que haber aprendido a comportarnos de aquí para adelante. El autoaislamiento va a ser más voluntario porque vamos a tener más apertura, porque tenemos que salir a producir. La gente ya no se puede quedar en sus casas y habrá muchos renglones de la economía que tendrán que salir a producir, pero el virus no se ha acabado. El virus está hoy más latente que nunca. Hoy tenemos mucho más riesgo que antes, y cuando se termine el aislamiento preventivo tendremos mucho más riesgo. Entonces, lo importante es que hayamos aprendido en todo este tiempo a cómo comportarnos. Todas las medidas que el alcalde ahora mencionó y que nunca será por demás repetirlas, el lavado de manos, el uso del tapabocas, ese digamos es nuevo. El uso del tapabocas es obligatorio. Nosotros en el hospital, por ejemplo, estamos exigiendo uso obligatorio del hospital al personal de la salud hace ya unos días, y desde la semana pasada a quienes nos visitan, a todos los que visitan el hospital. El conservar las distancias entre las personas, el no darnos las manos, el no abrazarnos, el no darnos besos, eso tenemos que acumularlos para cuando se nos permita poder hacerlo, y hacerlo en gran medida. El virus, hasta tanto en el mundo no saquen la vacuna, seguirá latente la posibilidad de que nos infectemos. Estadísticamente y por el desarrollo epidemiológico de la enfermedad se dice que por lo menos el 70% de la humanidad se va a infectar del virus de aquí a diciembre. En Begachí, que somos aproximadamente 15.000 habitantes, entonces de aquí a diciembre tendremos más de 10.000 personas infectadas por el virus. Pero recuerden que de esas 10.000 personas, el 80% son sintomáticos leves o inclusive sin síntomas, digamos es un resfriado común. Más o menos el 5% van a necesitar de alguna manera una atención hospitalaria. Entonces estamos hablando que aquí necesitaríamos más de 50 camas de hospitalización y el hospital no las tiene, de lejos estamos muy por debajo de eso. ¿Cómo podemos evitar que se nos colapse el sistema de salud? Además, miren, cuando los pacientes de COVID se agravan, lo que necesitan son unidades de cuidados intensivos. Más o menos el 3% de los pacientes necesitan ir a unidades de cuidados intensivos, necesitan respiradores. Nosotros no tenemos unidades de cuidados intensivos, pero tenemos 2 ambulancias. Es como, esas son nuestras unidades de cuidados intensivos. Es la posibilidad de llevar esos pacientes a donde haya una unidad de cuidados intensivos. 2 ambulancias, y a nosotros nos llegan 3 pacientes, pues vamos a tener que escoger a cuáles 2 llevar, y habrá uno que se va a tener que quedar. A eso esperamos no llegar. ¿Y cómo vamos a evitar llegar a eso? Si todos y cada uno de nosotros nos responsabilizamos de que es en el aislamiento, en el cuidado, en el manejo de todas las acciones preventivas que hemos aprendido en estos días, que por todos los medios de comunicación nos las repiten y nos las repiten, que son fáciles. Si las aplicamos con toda seguridad, vamos a tener muchísima menor posibilidad de que lleguemos a esos extremos.
quiero hacer énfasis en algo. Ahorita les hablaba que el 80% es muy probable que nos vamos a infectar y que la enfermedad la vamos a tener a unos niveles muy leves, pero vamos a ser infecciosos, vamos a estar contaminando, vamos a estar diseminando el virus. De ahí la importancia en que nos comportemos siempre como si tuviéramos el virus y como quien está con nosotros lo tuviera. Y que estuviésemos graves, porque es que, como lo decía, ay, perdóneme, se frunce el alma cuando usted habla ya de Vegachí, ¿cierto? Y como decía, nos han enseñado de 1000 maneras cómo cuidarnos y cómo protegernos, pero hay personas que aún no lo creen, ¿cierto? Cuando usted dice el 80% vamos a estar infectados y de pronto asintomáticos, nosotros sí, los que estén más jóvenes o muy sanos, pero hay que pensar en nuestros abuelos y en los niños y alcaldes. Y es muy importante lo siguiente, yo creo que Juan nos ayude a acotar las siguientes cifras. Hay personas que tienen un riesgo mayor. Yo tengo una hija de 10 años que es diabética. Yo con ella no puedo tener ningún contacto, porque si de pronto a nosotros llega el virus, yo puedo ser el vector que le transmita ese virus a Sofía, que es diabética, pero así como ella, hay otros grupos que tienen alto riesgo, son las personas que tienen enfermedades degenerativas o crónicas, Juan lo podrá expresar mejor, y los adultos mayores. Resulta que nosotros tenemos más de 1.600 adultos mayores en Vegachí, creo que tenemos más de 1.000 hipertensos, más de 1.000 personas diabéticas y más de 1.000 personas con enfermedad pulmonar obstructiva, la EPOC. Es decir, nosotros en Vegachí tenemos más de 4.000 personas en grave estado de vulnerabilidad, y esas son las personas a las cuales nosotros nos tenemos que deber a cuidar, ¿cierto? Entonces, posiblemente a nosotros que tenemos defensas más altas, a las personas mayores de 18 años o mayores de 14 y menores de 50, pues podrán estar muy relajados y tranquilos con la vida, pero la responsabilidad es cuidar a las personas que están a nuestro lado. Ese es el mensaje que se tiene que dar después del 27, que así esto se reaperture, es un gran sentimiento de responsabilidad, de ética con la vida de todas las personas, especialmente aquellas personas que están en riesgo. Yo no sé si Juan quiere afinar esas cifras que tenemos de Vegachí, que son las personas en riesgo. Claro, alcalde, mire, vea, la verdad es que es, digamos, dramático, y no es por meter terrorismo, sino para que la gente tome conciencia. En Vegachí tenemos identificados en los programas de hipertensión arterial del hospital 1.650 personas. De diabéticos tenemos 1.796 diabéticos, y con enfermedad pulmonar obstructiva crónica 186 pacientes. Estos son los pacientes que tienen un muchísimo mayor riesgo de fallecer si adquieren el virus. Es una cantidad muy importante. Yo diría que en todas las familias de Vegachí tenemos un familiar cercano que tiene una de estas patologías. Juan, y ahí me gustaría interrumpirte, Juan, porque yo quiero volver a insistir en lo siguiente. El tema del aislamiento preventivo obligatorio fue un asunto que lo asumió como si solamente el Estado o el gobierno fuera el responsable. Entonces el alcalde o la alcaldía tiene que cerrar las vías, tiene que obligar a la gente a que no salga, tiene que clausurar la mayoría de cosas que hemos hecho acá, y uno podría decir hoy, gracias a Dios, el virus no ha llegado a Vegachí. Pero con la reapertura gradual de las cosas, ya ese no es un asunto exclusivo de la alcaldía, ya es un asunto individual de responsabilidad, de ética moral, de ética con la vida, de muchas cosas que ya trasgreden lo personal o lo individual. O sea que a partir de ese momento nos toca a cada uno mirar si vamos a ayudar o no vamos a ayudar con eso. Me gustaría, Sandra, también anunciar a la gente que de pronto vamos a estar con la ayuda de ustedes haciendo programas más seguidos desde la misma alcaldía, que de pronto vamos a generar un set desde allá, porque nos toca estar comunicando y hablando con las personas. Y ante eso yo también quiero hacer, digamos que como un llamado, una especie de reflexión. Todos en Vegachí estamos preocupados y cada quien tiene derecho a expresarlo como lo quiera hacer. Y uno entiende eso, pero lo que no hay derecho sí es, digamos que, a generar rumores malintencionados, porque eso no ayuda al problema. Nosotros en este momento lo que necesitamos es que todos ayudemos en una solución, a hacer propuestas y a invitar a la gente a acatar estas medidas.
Entonces, en ese sentido, bienvenidas las observaciones, las recomendaciones, pero sigamos los canales oficiales, los medios de comunicación oficiales, los del hospital, los de la alcaldía. Y aprovecho para decir lo siguiente. Nosotros hemos hecho hasta el momento 8 pruebas. Todas, gracias a Dios, han salido negativas. 10, van 10. Todas han salido negativas. Pero el conducto para anunciar un caso positivo es primero el Instituto Nacional de Salud a través de los reportes, luego el gobernador y luego el alcalde. Antes de eso nadie está autorizado para hablar o hacer alguna cosa. Vuelvo y digo, gracias a Dios, nosotros estamos en los municipios, que es más o menos el 70% de los municipios de Antioquia, que hemos logrado contener el virus, pero más adelante no vamos a estar librados. Por eso hay que insistir a la gente que nos ayude, Porque estábamos pendientes de 2 casos, ¿cierto? Ya hay un reporte. Hoy salieron ya los resultados de las últimas 2 pruebas que teníamos todavía pendientes por resultados y salieron negativas. Entonces tenemos 10 pruebas tomadas y 10 pruebas negativas. Doctor no Juan tenemos Pablo, casos pendientes. Sí. También han muerto muchos jóvenes que no han tenido enfermedades de base como diabetes e hipertensión, ¿cierto? Que también puede pasar. Y usted nos cuenta que tenemos como, en una metáfora, 2 unidades de cuidados intensivos mientras llegamos a la ciudad, que son las ambulancias, ¿cierto? Sin tener la seguridad que nos puedan o no recibir los pacientes. Porque si la ciudad colapsa y todos los sistemas colapsan, va a ser muy difícil que reciban un paciente. O cómo han dado las directrices en los hospitales de segundo o de tercer nivel, porque es que en uno de segundo nivel me imagino que no hay UCI, uno de tercer nivel para recibir los pacientes de los municipios. Sí, Sandra, solamente tenemos unidades de cuidados intensivos en hospitales de tercer nivel. Antioquia se ha preparado bien, pasamos de 4.500 unidades de cuidados intensivos a cerca de 7.000, y en este momento tenemos una baja ocupación de unidades de cuidados intensivos. En Antioquia no conozco todavía el reporte de hoy, pero hasta ayer teníamos solamente 3 muertes por COVID y teníamos cerca de, creo, de 150 pacientes en unidades de cuidados intensivos. Entonces, digamos, tenemos todavía un margen importante, pero miren que el mayor riesgo es a partir del 27, ¿cierto? Hasta ahora hemos hecho una mitigación con todas las medidas que se han tomado, pero cuando ya podamos abrir un poco más y dar más libertad para que la gente salga, porque tienen que salir a producir, vamos a tener muchísimos mayores riesgos, y ahí es donde vamos a tener que tener muchísimo más cuidado. Entonces, efectivamente, en Vegachí quiero mencionar el tema de las pruebas que hemos tomado. Las pruebas que las hemos tomado es porque los pacientes han presentado sintomatología respiratoria o porque hemos visto que han estado en un entorno en el cual probablemente pudieron haber adquirido el virus, la enfermedad, y todas negativas. Hoy tenemos en observación 5 pacientes a quienes no les hemos tomado las pruebas porque no lo hemos considerado necesario, pero que sí los tenemos en un aislamiento en el cual estamos haciendo un mayor control, porque los pacientes tuvieron contacto en la central minorista en los últimos 15 días. Esos pacientes, como pues seguramente todos saben, la central minorista fue inclusive cerrada, en este momento está cerrada, encontraron 28 casos positivos, y entonces, ¿qué estamos? Y aprovecho también este medio de comunicación para informarle a la gente. Las personas creo que las tenemos detectadas a quienes estuvieron en la central minorista. Es quienes en los últimos 15 días hicieron presencia en la central minorista, estuvieron por un espacio mínimo de 15 o mínimo media hora, estuvieron en contacto con personas que trabajaban en la central minorista. Esas personas, si están en Vegachí, viven en Vegachí, es muy importante que nos lo hagan saber a través de la línea telefónica, nos lo hacen saber, y nosotros, así como lo estamos haciendo en este momento con 5 pacientes, les vamos a hacer el seguimiento, y dependiendo de la evolución veremos si hay necesidad o no de tomarles las pruebas. Pero hasta ahora eso es básicamente lo que tenemos. Bueno, en este momento pues también estamos transmitiendo por Facebook
a SOTV Televisión. No sé si de pronto allí haya alguna pregunta, pero aquí tenemos otra gerente. Usted por favor recuerda la entrega de los medicamentos a domicilios, ¿para qué tipo de pacientes es? Mire, básicamente lo que queremos es, mire, el aislamiento en casa obligatorio y el que todos tenemos que más cuidar son el de los mayores de 60 años. Entonces, a esos pacientes mayores de 60 años que están en los programas de control es a quienes les estamos llevando los medicamentos. La idea es que muchos de ellos, inclusive eran ellos los que iban a reclamar el medicamento, la idea es que no vaya y no tengan que enviar a nadie, sino que prioritariamente pacientes mayores de 60 años. Claro que sí, alcalde. Se viene entonces un arduo trabajo durante esta semana, esperando pues las directrices gubernamentales, para usted como alcalde empezar a mirar la economía de nuestro municipio, porque son algunos los sectores que van a poder abrir, no todos. La expectativa del comercio de Vegachi es que van a poder abrir todos. Entonces, como le digo, un arduo trabajo, muchísimas tareas. Vamos a estar entonces desde el canal contando, porque se iniciaría el próximo martes, ¿cierto? Esa nueva no es apertura económica para algunos sectores a nivel económico en el país. Sí, sería a partir del próximo martes, y el llamado que hacemos nosotros es: esperemos al decreto del gobierno nacional, para no especular, para de pronto no caer en imprecisiones. Una vez esté el decreto nacional, nosotros lo vamos a estudiar y lo vamos a escalar a nivel municipal, es decir, vamos a tomar las medidas como más nos convengan, y vamos a estar reuniéndonos con los diferentes sectores económicos para estarles explicando y también para ayudarles a buscar salidas, sobre todo a los más afectados. Con cada uno de ellos nos tenemos que reunir, tenemos que evaluar, tenemos que mirar desde la administración cómo se les ayuda, qué medidas hacemos, así como lo planeamos para la entrega de los kits humanitarios a los mercados, así como propusimos el tema de los subsidios para el pago de los servicios públicos, así también lo vamos a analizar con detalle en los diferentes sectores y creemos que más se ven afectados. Claro que sí. Tenemos otra pregunta para el gerente. ¿Es normal que una persona después de acostarse a descansar se despierte agitado, alcanzado para respirar? ¿Qué hacer o será estrés? Sí, no, hay mucho, aprovecho para contarles también, a partir de esta semana ya contamos con una psicóloga en el hospital, estamos haciendo también un acompañamiento a un programa que tiene la administración municipal de un acompañamiento psicosocial, porque efectivamente este encierro ha generado unas presiones mayores a las que muchos estábamos acostumbrados, a que ninguno estábamos acostumbrados. Entonces es posible, pero no por ello pues puedo yo entrar hoy como a decir qué es lo que tiene esa persona, qué es lo que debemos de hacer. Por eso abrimos la línea telefónica, por eso abrimos la línea de WhatsApp, para que las personas no tengan que ir hasta el hospital. Las personas por esa línea simplemente anotan la consulta, les hacen un pequeño interrogatorio y posteriormente lo llama el médico, y el médico es el que evalúa si hay necesidad de algún tipo de tratamiento, si hay necesidad de que vayan al hospital, o si por el contrario también puede ser necesario que nosotros llevemos el médico a su casa. Entonces, para eso pues utilicen la línea. Como les dije ahorita con las estadísticas que les mencioné, ha tenido una muy buena aceptación, y yo creo que es un servicio que ha ayudado muchísimo a la gente. Miren, creo que es muy importante, Sandra y alcalde, que la gente sea consciente. Si bien es cierto, el 27 van a, digamos, abrir un poquitico las posibilidades de tener más libertad de movimiento y desplazamiento, con la misma rigidez con la que se cerró la primera vez, que acuerden que nos dieron, era como un ensayo de 3 días y ni siquiera nos dejaron salir de ese ensayo, sino que inmediatamente nos metieron en la cuarentena, inicialmente de 14 días y nos la prolongaron 14 días más. Si no tenemos disciplina, si no tenemos un manejo adecuado de todas las medidas preventivas, ahora el 27 nos abren,
y en 4, 5 o 15 días vuelven y nos cierran completamente y seguramente hasta con unas medidas mayores, mucho más estrictas. ¿De qué depende eso? De la disciplina, de que hayamos aprendido en este tiempo que está en cada uno de nosotros la responsabilidad de cuidarnos y cuidar a quienes nos rodean. Claro que sí. Hay una pregunta que tiene que ver con educación, alcalde. Pues, el sábado pasado pues estuvieron todos los organismos de educación del municipio, la rectora, todos los coordinadores en un amplio programa, pero aquí nos hacen una pregunta que dice qué pasa con los estudiantes que no tienen celulares para realizar las actividades, ¿cómo lo harán? Bueno, esta pregunta seguramente fue aclarada el fin de semana pasado, pero lo volvemos a tocar. En este momento los docentes, los directivos docentes están entregando material didáctico a cada uno de los estudiantes. Entonces seguramente una de las estrategias será por medio de la virtualidad, es decir, los computadores, los celulares, pero eso no es limitante. Como le digo, cada docente tiene la responsabilidad de entregarle libros, fotocopias y guías a cada uno de los estudiantes para que desarrollen estas actividades. De todas formas, una de las sugerencias que desde la administración le hemos hecho a todas las personas encargadas de educación es que aprovechen este canal y aprovechen los medios de comunicación y los medios de información como redes sociales para que de pronto ellos profundicen un poco y realicen actividades pedagógicas, mismas clases virtuales, una cantidad de cosas que se pueden hacer desde acá. Durante esta semana va a ser un poco complicado porque los docentes y los directivos docentes están haciendo la entrega del paquete de alimentación escolar a los estudiantes, pero mientras tengamos la medida de aislamiento preventivo o inteligente, la idea es habilitar medios de comunicación, redes sociales, para empezar a generar conferencias, empezar a generar clases y actividades académicas. Yo me permito, alcalde, contarle un poquito a los televidentes y a los radioescuchas que en Facebook está el programa grabado, pues él queda ahí, entonces pueden buscarlo en AzoTV Televisión, cuál fue toda la información que dieron la rectora y los coordinadores de la INEGO, del corregimiento del Tigre, para que por favor pues vayan como adecuando las situaciones para lo que tiene que ver con educación, que va a ser también como un proyecto largo. Inclusive el canal va a disponer a partir del 27, va a disponer de 2 horas en la mañana de 9 a 11 para que los profes vengan y dicten la clase, para que estén entonces muy pendientes. Hay otra pregunta, alcalde. Ahora el 27 se reactivará el transporte Nordeste y Trasegovia, porque si los habitantes acatan la cuarentena y desde el 27 pueden llegar gente al pueblo, se perdería el esfuerzo. ¿Qué medidas se tomarían? Le agradezco mucho a la persona que hace esta pregunta porque nos da pie para aclarar lo que hasta el momento se ha venido hablando con el gobernador. Después del 27, digamos que todos nuestros esfuerzos van a estar concentrados, o la mayoría, en los puestos de control y de desinfección. Entonces, digamos que eso va a estar reforzado con ayuda de la gobernación, adicionales a las que nosotros hemos realizado. Aún no sabemos si el transporte público se va a reactivar, aún no lo sabemos, hay que esperar la directriz nacional, pero en caso tal de que eso se reactive, tiene que tener unos protocolos muy estrictos, y los protocolos es la caracterización, la identificación de las personas que viajen. Esas personas tendrán que haber tenido un permiso después de haber verificado su círculo cercano, después de que los hayan encuestado para ver si tuvieron algún contacto con alguien. Estoy solamente pensando porque eso todavía no se sabe. Si viajan, tendrán que estar plenamente identificados a qué horas, en qué puestos, pero eso no son sino especulaciones porque hasta el momento no tenemos claridad sobre ese sector. Yo estoy de acuerdo. Si se abre el transporte público y nos dicen que todo el mundo tiene que transitar, se pierde todo el esfuerzo. Pero esa preocupación que tiene el televidente o la persona que nos está escuchando es la misma que tiene tanto el gobierno nacional como el departamental y el municipal. Nosotros tenemos muy claro que tenemos que frenar la propagación de las personas que hayan tenido contacto con algún posible caso. En eso nos estamos esforzando y yo creo que eso se va a estudiar muy bien,
Por eso no es tan fácil que el gobierno nacional o que el gobierno departamental de un día para otro diga, vamos a abrir este sector, este sí o este no. Porque cada sector que se abra tiene la consecuencia. Mañana hablamos en la alcaldía sobre el sector de la construcción, que hemos tenido muchísimas solicitudes de la persona a terminar de arreglar sus casas o construir. Pero primero, dar un permiso 1 o 2 significa que muchas personas que quieren construir lo puedan hacer, entonces hay mucha más gente circulando. Esto significa almacenes, ferreterías generando suministros. Esto significa materiales, entonces significa dinamizar todo, digamos que muchos sectores, con uno solo que se haga. Entonces, de manera responsable, repito, todavía no se sabe nada en cuanto al sector, al transporte público, y en caso tal de que se desarrolle con plena seguridad, deberá tener un poco de protocolos establecidos. Claro que sí, doctor Juan Pablo. ¿Qué más nos quiere contar? A ver, ¿qué otra preocupación? Porque lo que nos dice, pues, es alarmante, pero es una realidad. De pronto, para terminar, algún otro comentario. Sí, Sandra, yo creo que todos hemos aprendido de esto. Después del COVID, el mundo va a ser distinto, las prioridades del mundo van a ser distintas, los temas económicos se van a manejar de manera distinta. Tenemos que aprender. Esto no se va a terminar antes de que descubran la vacuna. Actualmente hay más de 80 laboratorios en el mundo compitiendo por quién saca primero la vacuna. Ya hay 3 laboratorios que están haciendo pruebas en humanos, que es un gran avance. Pero en el mejor de los casos, prevén que no antes de septiembre tendremos vacuna que nos proteja del COVID. Entonces, hay que aprender de esta oportunidad y hay que aprender a vivir esta nueva realidad. Tenemos que reinventarnos a partir de la responsabilidad. Todos somos responsables. Yo soy responsable no solamente de mi salud, de mi vida, sino de todos los que me rodean. Y lo que yo les transmití ahora, me parece que es importante que todos aprendamos a vivir como si tuviéramos el virus y que como quien convivimos lo tiene, para que aprendamos a vivir con eso, aprendamos a cuidarnos y seremos capaces de salir adelante. Con toda seguridad que vamos a salir adelante. Se han hecho las cosas muy bien, hasta ahora se han hecho las cosas muy bien, desde lo nacional, desde lo departamental y en lo municipal se han hecho las cosas muy bien. La inmensa mayoría de los ciudadanos se han comportado supremamente bien. Yo creo que eso hay que resaltarlo, hay que felicitar. La gente ha hecho un gran esfuerzo y ha sido muy juiciosa, y por eso a veces uno siente como la angustia también de las personas, como ver que ellos haciendo ese esfuerzo y unos pocos irresponsables, que realmente son pocos, pero que hacen mucha bulla y que se ven mucho y que están rompiendo ese esfuerzo que se está haciendo y nos están poniendo en peligro a todos. Pero tenemos que seguir haciendo el esfuerzo. Yo creo que vamos por muy buen camino. La recomendación del tapabocas, yo tenía el mío aquí, sino que como es tan grueso, entonces no me escucharían muy bien y pido disculpas pues por eso. La recomendación del tapabocas es a partir de este momento, o sea, que sea casi que de uso obligatorio. Sandra, sí, como lo decía el señor alcalde al principio del programa, del virus está aprendiendo el mundo entero, todo el mundo. Eso es un virus absolutamente nuevo y todo es cambiante. Entonces, las últimas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud son el uso obligatorio de la mascarilla. El tapabocas ha demostrado que en países, por ejemplo, como en Alemania, en muchas partes donde se ha puesto obligatorio el tapabocas, ha disminuido mucho la posibilidad de infección. Inicialmente, la recomendación era que el tapabocas fuera solamente obligatorio para el personal de la salud y para las personas que tuvieran sintomatología respiratoria, para que no contaminaran a los otros. Pero ya se ha demostrado que también nos protegemos de adquirir el virus quienes estamos sanos y no tengamos sintomatología respiratoria. Más o menos, como se habla de que el 50% de la prevención está solamente con el solo hecho de estarnos lavando frecuentemente las manos. Con eso evitamos que el 50% de las posibilidades de adquirir el virus, solamente con lavarnos las manos. Ahora tenemos un apoyo adicional de que utilizando la mascarilla también tendremos
la posibilidad, o sea, tiene un 50% más de posibilidades de adquirir el virus quien no la usa. Quien usa la mascarilla tiene un 50% más de posibilidades de no adquirir el virus. Entonces, por eso la importancia de que se use de manera obligatoria. No debería ser de manera obligatoria, uno no tendría nadie que obligarlo a protegerse, a cuidar su salud. Entonces, muy importante. Ya los tapabocas, hay muchos tapabocas, no tienen. Nosotros en el hospital tenemos que utilizar unas mascarillas especiales, la N95, con mayor capacidad de protección, pero el común de la gente puede hacer las mascarillas y los tapabocas en sus casas, utilizar unas buenas telas o dobles telas. Hay muchos. Yo veía ahora cuando llegábamos, Sandra, que ustedes dan un programa de manualidades. En esos programas de manualidades enséñenle a la gente a hacer tapabocas. A nosotros en el hospital, una auxiliar de enfermería con una tela que nosotros le estamos entregando, nos está haciendo también tapabocas, y a muchos de los pacientes que llegan sin tapabocas lo estamos dando tapabocas. No pues tenemos la posibilidad de dárselo a todos, pero el tapabocas es bien importante, y qué bueno que todos no nos acostumbremos a vivir con él. No es cómodo, no es fácil vivir con el tapabocas, acalora, molesta, pero se vuelve una costumbre y podemos aprender a vivir por tapabocas, y no será toda la vida, será hasta cuando encuentren la vacuna, y eso se va a dar con la ayuda del Señor lo antes posible. Claro que sí. Una última pregunta, alcalde. Lo felicitan, bueno, dice: felicita al alcalde por los permisos a los chiveros que viajan a Yolombó. Los de Vegachic cumplen las medidas, pero los que vienen de Yolombó recogen gente para Vegachic. ¿Con ellos qué control se tiene? Bueno, nosotros tenemos un puesto de control. En ese puesto de control siempre hay personas de la alcaldía, siempre hay personas de la policía, lo tenemos 24 horas al día. En ese puesto de control se hace la desinfección del carro y se le exige a la persona que ingresa al municipio que debe tener un permiso de circulación. Esa ha sido la directriz y lo que nosotros hemos generado desde la administración municipal. Si por cualquier motivo ese puesto de control hay alguna irregularidad cuando la gente ingresa, si alguien ingresa sin el respectivo permiso, con plena seguridad nos lo pueden hacer saber, pueden llamar a personería, pueden llamar a la policía o a la entidad que ellos consideren necesario para nosotros corregir, ¿cierto? Digamos que hasta el momento nosotros hemos tomado a todas las personas con el mismo rasero. Yo les decía ahora que en ese tema de las redes sociales, de los medios de comunicación, pues se genera una cantidad de inquietudes, de comentarios. Yo desde lo personal he tomado la decisión de no mirarlos, de no salir a pelear públicamente, aunque no puedo negar que esas cosas a veces duelen, sobre todo cuando son, digamos que tan injustificadas, y a veces cuando son sobre todo malintencionadas. Pero los mecanismos son los oficiales. Si alguien tiene alguna inconformidad, basta con una llamada. Yo casi todo el tiempo trato de contestar, así sea al rato, trato de corresponder las llamadas, o por alguien cercano a nosotros, por un concejal. Cualquier tipo de cosa que haya que corregir en ese momento y estemos a tiempo de hacerlo, con plena seguridad lo podemos hacer. Me parece súper buena toda esta información. Dios permita que la gente siga responsable con esta situación. Eso es lo que nosotros rogamos todos los días, Sandra. Y yo quiero dejar la siguiente reflexión. Nosotros, o sea, es increíble que a veces uno se vea como rogándole a la gente que se cuide, ¿cierto? Durante esos días, en la cuarentena obligatoria preventiva, lo hicimos y no lo vamos a dejar de hacer. De alguna manera, esa ya va a ser nuestra labor, porque somos muy conscientes de nuestra responsabilidad. Pero yo también quiero irle dejando clarito a la gente que es responsabilidad de cada uno, ¿cierto? Porque ya cuando ya pasamos unas etapas, pero ya cuando nadie sea capaz de controlar, sino que dependa de la actitud de cada uno, ya es muy complicado uno entrar a controlar o a juzgar esos asuntos, ¿cierto? Seguiremos con la labor, pero depende de cada una de las personas. Entonces, cada quien elige si hace parte de la solución o si hace parte del problema. Bueno, un agradecimiento muy, muy especial, señor alcalde. A usted, doctor Juan Pablo Bernal, esperamos que durante toda esta semana y durante mucho tiempo estemos en el proceso de pedagogía, de estar brindando la información a todas las personas. Nos cambió la vida, es un momento.
Bueno, una última Contestemos pregunta. esa, sí. Sí. Nos están queríamos más tiempo, preguntando. pero es que, qué pesar, este mes no le hemos podido dedicar tiempo a los niños y ahora sigue una película para los niños. Yo me comprometo con los niños de Gachín que vamos a armar una muy buena estrategia para que ellos sientan nuestro acompañamiento. Seguramente lo vamos a hacer durante todo este año. Hasta el momento el pico y cédula va hasta el 27. Pero esta semana, mañana o pasado mañana, cuando salga el decreto nacional, es posible que siga. Es posible que siga, dependiendo de los negocios, para diferentes negocios, es posible. Hasta el momento nos vamos hacia hasta el 27 y esperemos a ver qué nos dice el gobierno nacional. Bueno, entonces a todos los televidentes pues que han estado pendientes y a los que no, pues hacerle la invitación al vecino, vea, esté pendiente de Facebook, de la emisora, esté pendiente del canal, allí nos van a enseñar cómo vamos a seguir comportándonos, o bueno, ya nos enseñaron, ¿cierto? Toda esta cuarentena obligatoria fue una escuela para el amor propio, así es que una invitación muy especial después de darles a ustedes unos grandes agradecimientos por estarnos concientizando permanentemente, es decirle a cada uno que llegó el momento de aplicar ese amor propio que decimos que tenemos por nosotros mismos y por los seres queridos, por nuestros familiares.